Hola a todos, mi nombre es Andrea Buitrago, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, vamos a hablar de unidades de insuficiencia cardíaca, cuál es la estructura de la organización y los objetivos. Bueno, para empezar, quiero iniciar compartiendo la historia de lo que puede ser una persona que llega con insuficiencia cardíaca a nuestras consultas, a nuestras clínicas, a recibir atención. Y es que, digamos, de alguna manera, hablar de las clínicas de insuficiencia o de los programas de insuficiencia cardíaca nos debe llevar a pensar en que son programas que de alguna manera tienen un elemento diferencial y que está demostrado que tienen éxito en términos del pronóstico y la gestión de la enfermedad. Y para esto quiero empezar con la historia de Carmenza. Carmenza puede ser como muchas de las pacientes que nosotros vemos en el día a día, y es que ella es una mujer de 58 años que consulta al médico porque presenta dolor torácico, sensación de fatiga, sobre todo cuando sube las escaleras. Esta sensación de fatiga ha aumentado en las últimas semanas, presenta edema en miembros inferiores, vive sola, nunca ha tomado medicamentos, sin embargo tiene antecedentes importantes que quiero resaltar, y es que es una persona que fumó, entonces tiene un antecedente de tabaquismo previo. Tiene un comportamiento sedentario. Cuando lo ve el médico, lo encuentra con tensión arterial de 150/90, taquicárdica, con una frecuencia respiratoria de 22 por minuto, normotérmica, pero le encuentra unos crepitantes bilaterales, le ordenan un rayos X, y en el rayos X observamos una cardiomegalia importante. En un ecocardiograma que le hacen, encuentra una disfunción ventricular severa con una fracción de eyección del 40%, una insuficiencia mitral grado 2 a 4, y encuentran hemoglobina en 10, colesterol en 210, LDL en 130 y HDL en 30. Y entonces, digamos que le hacen el diagnóstico hipertensión inicialmente, y le empiezan tratamiento para las comorbilidades que tiene. Y deciden remitir al programa de insuficiencia cardíaca ante los hallazgos principalmente ecocardiográficos y de rayos X. Y entonces, esta puede ser la historia de cualquier paciente que nosotros tenemos en el día a día. Vamos a ver a partir de esto qué es lo que sucede en la vida de estas personas. Y es que de alguna manera muchos de nuestros pacientes, tal como le pasa a Carmenza, no está familiarizada con el término insuficiencia cardíaca. Eh, También hablar de otro concepto muy similar, que es falla cardíaca, también puede ser un concepto que es diferente, desconocido, poco comprendido. Diferente a cuando lo que nos pasa, por ejemplo, haciendo una analogía con el paciente que tiene VIH, que es VIH positivo, o con el paciente que tiene cáncer, que de alguna manera también tiene un asunto y un aspecto social, una carga social importante. Aquí sumémosle a que Carmenza está cursando con una enfermedad cardiovascular y tiene un asunto de género que también, si quisiéramos ahondar, es importante analizar, que probablemente se asume socialmente que la enfermedad cardiovascular es más común en los hombres que en las mujeres. Entonces, ¿cómo encontramos a Carmenza? Carmenza, una señora que tiene una comprensión limitada finalmente de su estado de salud por la no comprensión y el desconocimiento respecto de lo que es la insuficiencia cardíaca y el diagnóstico que le acaban de hacer. Ella se encuentra entonces un poco ansiosa, confundida, está preocupada ante la posibilidad de tener una enfermedad grave de la cual no conoce muchas cosas, y empieza a experimentar y a manifestar ciertas sensaciones de miedo, manifestaciones de miedo e incertidumbre frente a aquellas cosas que pueden ser ajenas y desconocidas. Entonces, ¿frente a qué nos encontramos? En un escenario donde el diagnóstico de insuficiencia cardíaca genera unas necesidades especiales en el paciente, en su grupo familiar y o en los cuidadores. Hay algunas limitaciones del entorno psicosocial que influyen en la forma como las personas experimentan esta condición, experimentan este diagnóstico. Son personas que necesitan muchas veces
modificar algunas condiciones propias de la vivienda y del entorno, adaptarse a una condición que probablemente físicamente me veo externamente bien, pero que mi cuerpo no siempre me responde de la misma manera, que me canso, que me fatigo, que me pesa y que lo empiezo a sentir un poco diferente, que empiezo a ser consciente probablemente de algunos signos o de algunos síntomas que fui sintiendo a lo largo del tiempo y que probablemente asumí como que eran otra cosa, o los minimicé o no existía, digamos, una claridad respecto de hacia dónde enfocar o no consulté de manera pronta o una claridad no muy bien definida respecto de, bueno, cómo enfocar todos estos síntomas y cómo se canalizan. Finalmente, entonces, hay una necesidad de acceder prontamente a los servicios de salud y tener un sistema de comunicación articulado. En muchos sistemas de salud del mundo y de Latinoamérica encontramos que hay un fraccionamiento en los sistemas de salud y que esa poca comunicación y esa poca, digamos, relación entre los diferentes niveles de atención generan mayor disconfort y mayor dificultades para que las personas encuentren un diagnóstico temprano y oportuno. Es una condición que genera necesariamente que se tengan que realizar algunas modificaciones en los estilos de vida y adopción de algunos hábitos probablemente más saludables. Muchas veces desde el campo o desde el punto de vista de los profesionales de salud, asumimos que las personas no hacen las cosas porque se les olvida, porque no tienen compromiso, porque, pues sí, no tienen conocimiento. Muchas veces falta de la adherencia, del autocuidado, tiene que ver con los efectos adversos de unos medicamentos y el desconocimiento de cómo podemos manejar los signos y los síntomas, pero también una falta de apoyo social, una falta de red que pueda ayudarle a soportar una enfermedad crónica a las personas. Por tanto, todo esto se va convirtiendo en una condición y una experiencia compleja para la persona, en donde se requiere una evaluación integral, no solamente desde el componente biológico, sino cognitivo, social, funcional, valorar el grado de dependencia, la competencia y la fragilidad que tenga el paciente. Y donde definitivamente necesitamos una coordinación entre los diferentes actores que intervenimos en la atención, seguimiento y educación de la persona que tiene insuficiencia cardíaca. Necesitamos entonces activar un equipo, diferentes servicios, diferentes especialidades para llevar a cabo una gestión y una atención adecuada, oportuna y eficaz a la persona que tiene insuficiencia cardíaca. Y en este escenario, la adherencia es fundamental, fundamental para el éxito terapéutico. El paciente puede tener el mejor medicamento, estar en el mejor hospital, con los mejores profesionales de salud. Si no hay un adecuado seguimiento, educación y fortalecimiento de la adherencia, probablemente las otras cosas no funcionen de manera adecuada. Y en ese orden de ideas, entonces, encontramos que la insuficiencia cardíaca nos plantea varios desafíos que ustedes seguramente han visto durante todos estos días de encuentro, y es que sabemos que es una condición altamente prevalente con unas tasas de incidencia cada día más frecuentes, que por tanto generan una mortalidad importante, no tanto a largo plazo, incluso a corto y mediano plazo, y que tiene unas altas tasas de ingresos y reingresos hospitalarios. Cada vez que mi paciente se va hospitalizando, es como irse muriendo de a poquito. Y eso es un elemento fundamental que quiero que nos lo llevemos súper claro, porque uno de los objetivos que tenemos nosotros que trabajar con estos programas o con estas unidades de insuficiencia cardíaca es disminuir las rehospitalizaciones o los reingresos hospitalarios. Todas estas condiciones generan unos altos costos sanitarios, siendo las hospitalizaciones responsables del 70% de los gastos en los recursos destinados para atender las complicaciones de los pacientes, pero no solamente los costos económicos en términos del sistema de salud, sino los costos sociales que a veces son invisibles y a veces no evaluamos. Sabemos que afecta principalmente a las personas mayores de 65 años, que es la principal causa de morbilidad y de hospitalización en este grupo etario. Por tanto, estamos atendiendo una población que es mayor de manera importante en términos pues del número de personas que tienen esta condición, que tiene una mayor comorbilidad o que viene acompañada de otras comorbilidades que además acompañan un asunto
que afecta la adherencia y de la polifarmacia, que hay interacciones farmacológicas entre los medicamentos que el paciente tiene que tomar, pero también interacciones e interferencias con la vida, con las actividades de la vida cotidiana, por lo cual la adherencia y la mejoría en la calidad de vida son elementos fundamentales. ¿Qué necesitamos? Tener una gestión coordinada, interdisciplinar, que de alguna manera evite el fraccionamiento del paciente. Que el paciente hoy está aquí, mañana lo atienden en otro lado, luego otro médico, luego va para allá, luego lo devuelven, luego tiene un trasegar por todo el sistema de salud que efectivamente, o bueno, que no se permite que de manera efectiva y oportuna pueda resolverse su situación o controlarse. Y muchas veces nos encontramos en el escenario del paciente que está hospitalizado, así como estaba Carmenza, que está hospitalizado, hacemos un plan, ajustamos su momento de descompensación, empezamos a hacer un proceso educativo, aparentemente nos queda claro, le queda claro al paciente, pero cuando llega el momento del egreso hospitalario nos encontramos con un escenario parecido. Entonces, en un modelo de salud muy prescriptivo, le decimos al paciente qué debe hacer, pero también qué no debe hacer. Y sobre todo decimos eso, qué no debe hacer. Y entonces el paciente se va, además, con todo lo que implica física y emocionalmente la enfermedad, más todas las otras cosas que necesita incorporar y que terminan siendo y sintiéndose como una carga, con el agravante que muchas veces no entiende la fórmula. Tenemos limitaciones del contexto educativo también que influyen en la forma como las personas logran una mejor entendimiento y una mejor comprensión de su enfermedad, y a veces tampoco son claras las órdenes médicas. Entonces, ese es el escenario finalmente. El paciente llega donde le dispensan los medicamentos y se va para su casa con esto, con una fórmula, unas recomendaciones que cumplir, una educación que aparentemente entendió, pero que probablemente no me queda fácil cómo la va a incorporar en la vida cotidiana, y en este escenario se encuentra. Y entonces, afortunadamente, a partir de, digamos, el desarrollo de la evidencia en los últimos años especialmente, han surgido las unidades de insuficiencia cardíaca, que desde las guías, con un buen grado de recomendación y nivel de evidencia, se define su utilidad, pero también se definen como los programas que se enfocan principalmente en proporcionar mejores alternativas de tratamiento que favorezcan la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes, permitiendo que obviamente ellos tengan una participación activa, tanto ellos como su cuidador o su familia, desde el momento del diagnóstico hasta las etapas avanzadas de la enfermedad. Recordemos que una enfermedad como la insuficiencia cardíaca, como muchas de las enfermedades crónicas, podemos controlar el avance, más no eh, evitar o llevarlo, digamos, a condiciones fisiológicas y anatómicas previas al momento del diagnóstico. Por tanto, aquí enfermería cumple un papel fundamental como eje integrador que de alguna manera es junto con el paciente sobre el cual deben gravitar estos programas o estas unidades, y que efectivamente lo que nos ha demostrado que tiene éxito, como ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué buscamos en estas unidades? Pues tienen unas características y unos componentes importantes, y es que básicamente, primero, son centrados en la persona, y segundo, trabajan con un equipo interdisciplinario. Se caracterizan por ser programas flexibles adaptados a los diferentes entornos, lugares geográficos, población que se atiende, requisitos en términos de el recurso humano que se tiene. Hay un recurso básico y otro que puede ser ampliado, que ya lo vamos a ver también más adelante y que sé que lo han visto en las otras presentaciones previas. Buscamos la prevención de la progresión de la enfermedad y el control de los síntomas. Debemos y deben cumplir con requisitos fundamentales, y es que deben contar con personal capacitado y competente, promover la participación de los pacientes y sus cuidadores o sus familias para que conozcan, comprendan, se eduquen respecto de la enfermedad y, entre comillas, colaboren con el tratamiento. Y digo entre comillas porque lo que busco no es que el paciente haga caso, sino que se empodere de su condición y tenga una mejor gestión de la enfermedad, o que pueda tener bienestar y salud a pesar de tener un diagnóstico médico como la insuficiencia cardíaca.
También buscamos, obviamente, ofrecer un tratamiento óptimo basado en las guías y que se apoye de la adopción de estilos de vida más cardiosaludables. La formación para el paciente en términos del autocuidado y el control de los síntomas es importante que él identifique los signos y síntomas de alarma y sepa qué hacer frente a ellos. Promover la adherencia, pero también la permanencia o la persistencia de estas medidas terapéuticas y obviamente del control de la enfermedad. Se apoya o se brinda apoyo psicosocial a los pacientes y familiares. Sabemos que las condiciones crónicas como la insuficiencia cardíaca generan mayor grado de ansiedad y depresión y que la ansiedad y la depresión a la vez empeora los resultados cardiovasculares y en general de cualquier enfermedad crónica. Se provee seguimiento después del alta, entonces no pasa como muchas veces en los sistemas de salud que el paciente se descompensa, llega, lo hospitalizan, se ajusta el tratamiento, se compensa su estado de salud y se va para la casa a probablemente hacer las mismas cosas que hacía previas a la hospitalización, sin una modificación clara y persistente de, por ejemplo, las condiciones de vida que le permitan tener un control de la enfermedad. Y eso es una de las estrategias de éxito de estas unidades o de estos programas. Se debe proveer un fácil acceso, especialmente cuando el paciente tiene signos de alarma o signos de descompensión, para atenderlas de manera pronta para evitar que el paciente tenga un mayor compromiso fisiológico. Y obviamente que tenga el acceso a terapias avanzadas y o a cuidado paliativo y redes de apoyo para el manejo y la gestión de la enfermedad. El papel de estos programas, básicamente, como les decía, son unidades o son programas que sí o sí deben estar centrados en las necesidades del paciente. Si bien hay una estructura general, hay unas condiciones generales, todos los pacientes, a pesar de tener la misma clasificación, el mismo diagnóstico, la misma causa, los mismos factores de riesgo, vivir en el mismo escenario, en el mismo barrio, en casas continuas, ser incluso hasta de la misma familia, pues tienen necesidades y condiciones diferentes. Entonces, la idea es que los programas se adapten también a las condiciones del entorno y a las condiciones y respondan de manera efectiva a las necesidades del paciente. Se debe proveer continuidad en la atención, una facilidad de acceso, como lo decía, a la atención médica y a la educación en salud, apoyar y fortalecer el autocuidado y la adherencia, pero más que autocuidado y adherencia, ya hemos trasegado al empoderamiento del paciente, hacer que sean pacientes y cuidadores expertos, para que además en esas redes de apoyo sirvan como un elemento terapéutico de apoyo, valga la redundancia, con otros pacientes o con otras personas que tengan la misma condición. Y tiene unas necesidades y es que de alguna manera buscan no atender desde el enfoque patológico, sino desde el enfoque de promoción de la salud, de la promoción y la búsqueda del bienestar, de fortalecer mejores hábitos de vida, de proveer apoyo psicosocial, pero sobre todo y probablemente el principal indicador de estos programas es la mejoría en la calidad de vida. Se debe hacer como beneficios una gestión efectiva de la terapia o se logra una gestión efectiva de la terapia, tanto paciente y cuidador o familia comprometidos. Obviamente, la reducción de costos en la atención sanitaria, de los costos económicos que hablábamos, pero también de los costos sociales, la disminución de las rehospitalizaciones y las complicaciones, incluso como una meta de éxito en este tipo de unidades. Se promueve la necesidad de reconocer la dependencia y la fragilidad como un problema prevalente, que probablemente en otros escenarios más tradicionales no es tan clara y no es tan tenida en cuenta. Sin embargo, estos programas se caracterizan también por atender este tipo de condiciones y obviamente permitir que haya una atención integral desde el ámbito ambulatorio al ámbito clínico y o comunitario y que haya probablemente una mejor comunicación e integración entre los diferentes niveles de atención. Y hay una estructura básica, la estructura básica básicamente está determinada por y está centrada en los procesos educativos y el equipo multidisciplinario, donde probablemente los dos primeros eslabones son los que sí o sí deben estar. Entonces, a cargo de un profesional en cardiología, de un cardiólogo, o un médico, en el caso, por ejemplo, de lo que hacemos en Colombia, un cardiólogo o un médico internista con formación en falla cardíaca,
o médicos familiares con formación en falla cardíaca, pero también en escenarios remotos, en poblaciones pequeñas, en municipios pequeños. Se promueve también a los médicos de atención primaria con formación en falla cardíaca. Sin embargo, ese escenario todavía a nosotros nos falta por ampliarse un poquito. Hoy lo que recomendamos y lo que más encontramos son programas liderados por cardiólogos y o por médicos internistas con formación en insuficiencia cardíaca y que van muy de la mano y trabajan muy de la mano con un profesional de enfermería que hay en muchos programas médicos de apoyo, médicos hospitalarios, médicos generales que también ayudan, digamos, a atender la gran cantidad de pacientes que pueden tener, porque sabemos que más o menos la tasa de incidencia de insuficiencia cardíaca en el mundo oscila entre 2 y el 3%, o sea, es una cantidad importante de pacientes que vamos a tener o que podemos tener en este tipo de programas. Nutrición, que hace parte del equipo base también, porque si bien es cierto, parte del éxito terapéutico tiene que ver con condiciones que me permitan tener una dieta más saludable, hacer un control adecuado de los líquidos y del consumo de sal, por ejemplo, que me ayuden a tener una gestión efectiva. Perdón, el químico farmacéutico, en términos de obviamente optimizar la terapéutica y las interacciones farmacológicas. El profesional en psicología, por lo que hablábamos en términos de la depresión, rehabilitación cardíaca, que junto con la nutrición hacen parte de los pilares fundamentales para el seguimiento y la gestión y la atención del paciente con insuficiencia cardíaca y trabajo social, porque muchas veces necesitamos que estos pacientes realmente tengan un soporte social y un apoyo importante. Todo eso soportado en estrategias alternas y es que puedo tener en este escenario base central probablemente dos modelos. Uno de insuficiencia cardíaca básica, unidades básicas y unidades avanzadas. Unidades básicas que pueden ser ambulatorias por consulta externa o hospitalarias y que se apoyan de otros servicios o de otras especialidades. Perdón. Entonces, por ejemplo, geriatría, servicios de hemodinamia, cirugía cardiovascular, electrofisiología y otros servicios que a veces se requieren, clínicas de anticoagulación. Y puedo tener también en la misma estructura, con la misma base, un programa, una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada, donde obviamente, como su nombre lo indica, es donde el paciente tiene la posibilidad de tener acceso a terapias avanzadas cuando el curso de la enfermedad, pues digamos, tiene un avance importante. Entonces, tener acceso a terapias de ECMO, por ejemplo, a terapias de asistencia ventricular, a trasplante cardíaco, a cuidado paliativo, que incluso el cuidado paliativo debe ser transversal a todo el escenario de la trayectoria de la enfermedad, soportados por el Hospital Día precisamente para atender aquellos momentos de descompensación en los pacientes, como ustedes ya lo han visto en otro módulo, y tener otros servicios de soporte, sobre todo desde el punto de vista administrativo que soportan todos estos programas, porque si bien es importante que son útiles en términos del costo-beneficio que pueden tener, no dejan de ser y de generar de alguna manera un gasto importante en términos de todo el recurso humano que se necesita, pero cuando hacemos un balance de cuáles son los indicadores y qué tanto yo reduje en términos de complicaciones, de hospitalizaciones al paciente, pues terminan siendo costo efectivos. Por eso todo el apoyo administrativo que haya para la autorización de las órdenes, para todo lo que tiene que ver con trámites administrativos, para la dispensación de medicamentos, para los apoyos diagnósticos, las autorizaciones, por ejemplo, de exámenes médicos y controles del paciente, pues son necesarios. El, los programas se centran y están enfocados muy en el apoyo educativo que si bien enfermería tiene un asunto principal ahí y un rol principal, no es el único que debe dar apoyo terapéutico y educativo. Finalmente, lo que buscamos es que no pase esto que vemos en la imagen y es que vayamos por equipos diferentes y donde finalmente el paciente esté en el medio y no consigamos el objetivo terapéutico que nosotros tenemos. Todos debemos trabajar en función de la recuperación y de los resultados pensados para el paciente.
Estos programas que están centrados en el paciente deben estar integrados y deben estar integrados de alguna manera. Lo que se busca es que se atiendan a las personas, ojalá fuera del hospital. No queremos pacientes hospitalizados con largas estancias hospitalarias, con hospitalizaciones frecuentes, pacientes que tienen que, por ese fraccionamiento de muchos de los sistemas de salud, repetir exámenes y trasegar por los sistemas de un lado al otro sin tener una respuesta efectiva, disminuir los tiempos de espera, por ejemplo, para citas médicas o para acceso a terapias avanzadas. eh, Permitir que haya una coordinación adecuada entre los diferentes niveles de atención, pero también entre el cuidado y una comunicación efectiva entre paciente y personal de salud, en ese modelo centrado en la persona donde se toman las decisiones en conjunto, pero finalmente entendiendo que es el paciente quien decide. A partir de los recursos que tiene, es decir, dejar de ser tan prescriptivo, decirle haga o no haga, a decir, bueno, ¿cómo lo podemos hacer mejor en el enfoque más positivista, más positivo, perdón, de lo que es el abordaje de la educación y la motivación en salud, anclados del trabajo y del equipo multidisciplinario para tener y fortalecer el autocuidado, el automanejo y lograr pacientes empoderados y que de alguna manera conozcan y gestionen adecuadamente su enfermedad? Hay componentes obviamente importantes y en ese modelo centrado en la persona y su cuidador, pues gravitan y gravitamos todas las especialidades. Como les decía, si bien hay una estructura general, los planes de cuidado que se establecen y los objetivos terapéuticos que se establecen son individuales dependiendo la valoración que hagan todos los diferentes profesionales que gravitan alrededor del paciente. Estos programas tienen algunas formas de establecerse y tienen unos indicadores de estructura, de proceso y de resultado. Indicadores de estructura están determinados porque es necesario establecer protocolos, protocolos de ingreso, protocolos de seguimiento, protocolos para poder hacer uso o acceder, por ejemplo, a terapias avanzadas. Indicadores de proceso en términos de la calidad del cuidado, de los tiempos de espera, de el seguimiento que se hace a los pacientes, de las interacciones que yo tengo con ellos, del tiempo que se gasta tanto el personal médico como de enfermería en la atención y finalmente esto decanta en los resultados o en los indicadores de resultado, en términos de ¿qué tantos de los que atendí han muerto? ¿Qué tantos de los que atendí han tenido rehospitalizaciones o han tenido efectos adversos o han tenido recaídas o han tenido que hospitalizarse por insuficiencia cardíaca? Lo que hablábamos como un indicador importante en términos de la calidad de vida y en términos de aquellos procesos centrados en las personas. Y hay diferentes experiencias que nos muestran que efectivamente el involucrar al paciente en programas multidisciplinarios de insuficiencia cardíaca funcionan. Ese es el estudio PROMI, es un estudio que buscaba evaluar la eficacia de un programa multidisciplinar de gestión de cuidados en pacientes que ingresaban por insuficiencia cardíaca. Aquí lo que hicieron fue un estudio aleatorio donde pusieron un grupo de intervención y un grupo de control y ese fueron en total, aunque es un estudio pequeño, fueron 284 pacientes. Lo que encontraron es que en el grupo de intervención hubo una reducción importante y estadísticamente significativa en términos de la disminución de las hospitalizaciones. O sea que los procesos educativos, si están en un programa de seguimiento al paciente con insuficiencia cardíaca, trae efectos positivos en términos de la disminución de las rehospitalizaciones de lo que hablamos. Y aquí enfermería tiene también un rol importante y es que están definidos unos roles clasificados probablemente en cuatro grandes grupos y es la asistencia directa, el cuidado directo a las personas, la gestión del cuidado, es decir, poder anticiparnos a las complicaciones que el paciente puede tener para evitar que sucedan. Todo lo que tiene que ver con apoyo educativo, pero también todo lo que tiene que ver con levantamiento, perdón, de datos y de gestión de datos y de procesos investigativos que se requieren para desarrollar más conocimiento al respecto. Los objetivos del cuidado, pues obviamente es abordar integralmente
a la persona de acuerdo a la valoración que se hace y a su estado clínico, a las expectativas de tratamiento y de seguimiento y de calidad de vida que finalmente el paciente tiene, porque también hay que entender que el concepto de calidad de vida es un concepto individual. Disminuir las consultas a urgencias y los reingresos y la estancia hospitalaria derivada, obviamente, de descompensaciones por insuficiencia cardíaca y con eso finalmente impactando de manera importante en una reducción de costos para el sistema de salud. Alcanzar metas terapéuticas, y aquí hay un asunto importante y es el asunto de la titulación de los fármacos, recibir los fármacos a las dosis máximas permitidas, que han demostrado además tener efecto positivo en el control de la enfermedad. Y esto lo que busca es disminuir el impacto deleterio que la misma enfermedad trae sobre las personas, proporcionar herramientas de autocontrol y vigilancia de los signos del alarma a fin de identificarlos prontamente y actuar sobre ellos de manera efectiva. Y esto obviamente también nos impacta en la reducción de las hospitalizaciones y establecer planes de cuidado centrados en las personas, en sus necesidades y sobre todo reales y de acuerdo a las expectativas. Enfermería, ¿qué es lo que hace en estos escenarios? Es un profesional que coordina el equipo, que levanta los indicadores de resultado del programa, lo que veíamos, indicadores de estructura, de proceso y de respuesta o de objetivos finales, evalúa las necesidades del paciente, desarrolla un plan de cuidado, lo presenta y lo articula con las otras necesidades identificadas por los otros profesionales, hace y es responsable de la mayoría del proceso educativo y del refuerzo de ese proceso educativo en términos de valorar qué tanto entendió, por ejemplo, de hacer un teach back de lo que hemos informado, de lo que hemos dado en educación y qué tanto el paciente nos ha entendido, a fin de identificar esas barreras probablemente en términos de la educación o aclarar aquellos conceptos que no hayan quedado claros. Es la responsable de asegurar los procesos de vacunación en estos pacientes, de hacer el seguimiento y el seguimiento mediado por las tecnologías de la información, donde sigue siendo básico y útil el seguimiento telefónico. Se encarga de trabajar y articular el hospital día, de establecer las citas del paciente, las citas de seguimiento, pero también las citas prioritarias, sobre todo en ese proceso de transición cuando el paciente sale del hospital hacia el ámbito ambulatorio. Apoyo para el paciente y para su cuidador, apoya en los procesos de manejo terapéutico, por ejemplo, en los pacientes que tienen la necesidad de acceder a terapias avanzadas para el manejo de su enfermedad y establece todos los protocolos, especialmente de seguimiento y de atención a los pacientes, incluido el hospital día. La asistencia directa a las personas está enfocada tanto en el ámbito hospitalario como en el ambulatorio y es poder establecer desde el ámbito hospitalario que el paciente se vaya con la consulta por primera vez, es decir, no vale que el paciente se me vaya, llega la autorización y venga al mes, venga a los 2 meses o a los 6 meses a consulta, sino que venga ojalá en un tiempo no mayor a 10 días posterior al alta, donde probablemente él ya se ha podido ajustar un poquito o ha ido ajustando las condiciones o las recomendaciones médicas a su vida y viene a su entorno, digamos, particular propio del día a día, pero que además le sirven para identificar asuntos que no quedaron claros o cosas que se quieren modificar o que se deben modificar porque hacen parte de las particularidades de cada uno de los pacientes. Atender esos procesos de descompensación, atender a aquellos pacientes que son remitidos para concepto, por ejemplo, los pacientes en etapa o en estudio pretransplante. Atender a los pacientes que tienen falla cardíaca avanzada y que son portadores de dispositivos externos o que tienen asistencia ventricular, coordinar todo lo que tiene que ver con cuidado paliativo y hacer esa articulación también con el área ambulatoria, que desde el área ambulatoria pues también sigue siendo importante todo el programa educativo tanto para el paciente como para la familia. Un elemento fundamental y tiene que ver con la titulación de medicamentos y el seguimiento a la adherencia, el entrenamiento, por ejemplo, para el uso de los dispositivos y la coordinación en el hospital día. ¿Qué es lo que hacemos los enfermeros? Valoración de enfermería que incluye el proceso de atención de enfermería en mercado, en proceso de valoración, establecimiento de un plan, intervención y evaluación del mismo. Lo hacemos a partir de los dominios
de la identificación de necesidades tanto del paciente como de su cuidador y de poder establecer acciones e intervenciones que sean enfocadas y que sean muy reales en términos del entorno del paciente, apoyados a través de la entrevista motivacional y empoderamiento de los pacientes, identificando las redes de apoyo o estableciendo nuevas redes de apoyo, por ejemplo, con otros pacientes a partir de los procesos educativos y de las reuniones mensuales o frecuentes que se establezcan, donde se da información para pacientes, no de manera individual, sino de manera grupal en términos del control y manejo de la insuficiencia cardíaca, identificar las barreras para el autocuidado a fin de aumentar, intervenirlas y aumentar la autonomía del paciente y lograr un mejor cumplimiento terapéutico y obviamente muchas veces poder hacer conciliaciones medicamentosas o de estilos de vida, es decir, decirle al paciente que, por ejemplo, con la restricción hidrosalina, pues es importante que él aprenda a cómo medir los líquidos, a cuánto medirlos, a cómo controlar, a cómo identificar los signos de tempranos, por ejemplo, de congestión y cómo se maneja asuntos, por ejemplo, nutricionales como el control de la sed, de la cual muchos de los pacientes se quejan por la cierta restricción que puede existir todavía en muchos de ellos respecto de la restricción hídrica. Existe, sobre todo en esto ha avanzado la Sociedad Española de Cardiología en el establecimiento de un perfil del enfermero en las clínicas o en los programas de insuficiencia o de falla cardíaca, y es que debe ser un profesional que ejerza realmente a partir de su práctica de liderazgo, que tenga como mínimo manejo de pacientes crónicos a fin de entender y de comprender un poco mejor lo que implica tener una condición crónica. Obviamente conocimientos básicos de anatomía y fisiología cardiovascular, pero también de farmacología cardiovascular y de farmacología y del desarrollo o de las últimas guías para el manejo de los pacientes, conocimientos sobre la enfermedad, de los cuidados, las interacciones, por ejemplo, de los fármacos. Poseer habilidades comunicativas es fundamental. La relación enfermero-paciente y profesionales de salud paciente que se establece en este tipo de programas, hacer monitoreo de pacientes con indicaciones para ingreso de insuficiencia cardíaca. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo los programas de navegación de enfermeros en las clínicas y en los hospitales funciona, el establecimiento de sesiones educativas y la forma de cómo se hace alfabetización en salud, pero también cómo se ejecutan los procesos educativos o la educación en salud, hacer valoraciones de riesgo, saber hacer valoraciones de riesgo, aplicar las escalas específicas que existen, por ejemplo, para el paciente con insuficiencia cardíaca, como las escalas de calidad de vida, de adherencia, de depresión, de las escalas propias, por ejemplo, para determinar la sobrecarga del cuidador y poder establecer y tener conocimiento respecto de cómo se levantan los datos, cómo se sistematizan los datos, pero también cómo se levantan indicadores de cuidado y de la clínica. Y cuando hablo de indicadores de cuidado, no estoy diciendo simplemente de cuántos pacientes atendí, con cuántos inicié y con cuántos tengo hoy, sino cuál fue, por ejemplo, el efecto del proceso educativo que yo di estructurado en el paciente. ¿Qué efectos tuvo eso en términos, por ejemplo, de los conocimientos específicos sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca, sobre el empoderamiento, sobre la disminución de los niveles de ansiedad y depresión? Es decir, establecer estrategias específicas o indicadores específicos que me permitan evaluar las estrategias educativas principalmente que hemos dado. Y encontramos varios, digamos, diagnósticos de enfermería que si bien son comunes en todos, pues habrá otros que probablemente son particulares, pero generalmente encontramos, así como le pasaba a nuestra paciente del inicio, a Carmenza, que probablemente puede tener una gestión ineficaz de la propia salud, precisamente determinada o derivada por aquel déficit de conocimientos. Por los fallos de bomba a nivel fisiológico y anatómico, pues tener un exceso de volumen de líquidos y consecuentemente, por el edema pulmonar o el edema en el tercer espacio que se genera, tener afectaciones en el componente o en el patrón respiratorio, deterioros de la movilidad, porque el cuerpo se siente diferente, se siente cansado, porque hay edema, porque hay sobrecarga hídrica, riesgos de la perfusión tisular derivados por el fallo de bomba, disminución o alteraciones en el gasto cardíaco precisamente por la misma causa y por ende, pues intolerancia a la actividad física porque hay un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno en términos de la capacidad que tiene el corazón de bombear sangre, que
supla todas las necesidades que el organismo tiene y los estados de depresión, de soledad y de desesperanza que pueden ser muy frecuentes en una enfermedad crónica y en una enfermedad crónica que de alguna manera también limita la capacidad física. Este es un estudio del que les decía que les iba a hablar y tiene que ver con un programa de enfermeras navegadoras en los hospitales. ¿Qué hicieron estas enfermeras? Fueron navegadoras porque iban por el hospital buscando cuáles eran los pacientes que podrían ser candidatos o que se les podría sospechar que tenían insuficiencia cardíaca. Lo que hicieron fue sesiones educativas individualizadas sobre insuficiencia cardíaca con el paciente. Iban y los buscaban por los servicios y empezaban todo el proceso educativo. Resolvían las necesidades que tenían en términos de, por ejemplo, mejoría en los conocimientos, necesidades de adaptación de algunas rutinas en su entorno cotidiano. Se realizaron encuentros de seguimiento realizados previos al alta, con una cita de transición presencial 5 días posterior al alta. Además de eso, durante un lapso de 6 meses hicieron dos visitas domiciliarias. Y en las 2 primeras semanas de transición del hospital al domicilio, hicieron sesiones de seguimiento a fin de mirar cómo el paciente se adaptaba a las condiciones de vida y si tenía dudas, cómo se podían corregir y qué se podía corregir para evitar que el paciente fuera a descompensarse y reingresar. ¿Y qué encontraron? Que con todo el seguimiento y el proceso educativo lograron una disminución de las readmisiones. Inicialmente, en el primer mes, después del alta hospitalaria, del 21 al 13%. Pero a lo largo de 6 meses, la disminución en las tasas de hospitalización, cuando analizaron los datos de todos, después de 6 meses de seguimiento, se dieron cuenta que la reducción en las rehospitalizaciones era alrededor del 39%. Y eso está determinado también por las guías y la evidencia científica que nos dice que el proceso de transición es un elemento fundamental y propio también de estos programas, que se articula a partir de procesos educativos dados incluso e iniciados dentro del ámbito hospitalario, la necesidad de establecer las citas de control y poder proveer continuidad, de establecer un plan y dar continuidad que sale o que esa continuidad y esa educación trasciende no solamente el ámbito hospitalario, sino el ámbito extrahospitalario, a fin de modificar aquellas necesidades o corregir aquellas necesidades de tratamiento y de educación, sobre todo que el paciente necesita. Porque nos hemos dado cuenta que si lo que queremos como indicadores son disminución de la morbilidad y de la mortalidad, disminución de las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mejoría en la calidad de vida, dentro del eslabón que se plantea para lograrlo, pues está el seguimiento estructural planificado y el empoderamiento de los pacientes, que está demostrado también que la educación que es dirigida por los enfermeros ayuda a mejorar el autocuidado. Esos programas educativos se hacen y se recomienda que sean de manera individual, que sean de manera grupal también, a fin de que incluso eso sirve como un apoyo, como una estrategia de apoyos social, que se puede hacer presencial, pero que también las tecnologías nos pueden ayudar, entonces virtual también se puede hacer. Todo lo que tiene que ver con, no necesito el gran desarrollo tecnológico, las plataformas, los software, con una llamada telefónica, mensajes de texto funcionan muy bien. De hecho, los programas en los cuales el paciente tiene el teléfono del programa o de la unidad de insuficiencia cardíaca o el teléfono del enfermero y llama en el momento que lo necesita y cada institución y cada unidad establece sus horarios, pues se mejora, digamos, la relación, el acceso a personal cualificado en salud y se mejora también la relación en términos de resolverle las dudas del paciente que pueden ser condiciones muy sencillas o situaciones muy fáciles de resolver, pero que el paciente, si no tiene la información adecuada, pues probablemente hace cosas erróneas o no hace cosas que son importantes y que podrían haber evitado complicaciones posteriores. Es fundamental, como les decía, la mejoría en la calidad de vida, la mejoría en la adherencia y el autocuidado a través de los procesos de empoderamiento.
Y aquí hay dos ejemplos también de cómo los programas educativos impactan de manera importante en la reducción de los reingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca, pero también por todas las causas, porque también en estos programas indirectamente uno controla y ayuda a controlar otros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Hay una mejoría en las tasas o una disminución más bien en las tasas de mortalidad y una mejoría en la calidad de vida. Pero también cuando esta educación se involucra o en esta educación se involucra a las diadas, se involucra al cuidador, pues los resultados también son importantes y aquí hay estrategias que no solamente son la entrevista motivacional, sino otras que bien documentadas y con una adecuada preparación son efectivas como el coaching en los pacientes. Y digo bien documentadas porque no es solamente venir a hablarle al paciente, sino que detrás de eso hay un componente teórico y estructurado también muy importante para lo cual hay que prepararse. El impacto del manejo multidisciplinario dirigido por enfermeras como una estrategia útil en las unidades de insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando hay bajos recursos económicos, precisamente porque lo que se fortalece es todo el proceso educativo y que un enfoque eh, integral y estructurado se asocia con una mejoría en la calidad de vida, una mejoría en la adherencia, una titulación adecuada de medicamentos y por ende una mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, como nos lo muestra el primer estudio. Pero también en términos de la mejoría en los costos o los ahorros en los costos que se deben principalmente a la disminución de las tasas de complicaciones y de rehospitalizaciones. ¿Qué es lo que buscamos con estos programas? Evaluar los resultados, poder desarrollar más procesos de investigación, sistematización de los datos a fin de establecer indicadores de cobertura, de continuidad de los cuidados o de continuidad del paciente dentro del programa o dentro de las unidades, encuestas sobre la calidad de vida de los pacientes, número de hospitalizaciones de los pacientes que hemos atendido en un lapso de tiempo y que se derivan hospitalizaciones por complicaciones derivadas de la insuficiencia cardíaca, el número de estancias hospitalarias, el número de consultas a urgencia por causas de insuficiencia cardíaca, lo que tiene que ver con mortalidad a 6 meses, a un año, y a, digamos, la frecuencia la establecemos dependiendo cómo nosotros avancemos en la madurez y en la permanencia en el tiempo de las unidades de insuficiencia cardíaca. La evaluación clínica de los pacientes en términos de los indicadores, los biomarcadores, qué tanto de lo que hemos hecho ha modificado el curso natural de la enfermedad, qué tanto de lo que hemos hecho hemos logrado mejorar la clase funcional de los pacientes. Hemos mejorado, hemos identificado e intervenido, por ejemplo, asuntos importantes como la fragilidad o mejorado la competencia para el cuidado del cuidador informal del paciente con insuficiencia cardíaca, lo que tiene que ver con satisfacción por parte de pues, del cuidado y de la atención del profesional de salud que se hace a cargo, la evaluación está a cargo de los pacientes y los familiares, el número de reuniones educativas y el número de asistentes, la adherencia como tal a la asistencia a los programas y la necesidad y el alcance en términos, por ejemplo, de los procesos educativos, especialmente cuando son anclados o cuando son apoyados, por ejemplo, de la distribución del material educativo que es útil para el paciente. Por tanto, y ya para finalizar, los mensajes para llevar es que estas unidades requieren un trabajo interdisciplinario y que es el eje fundamental junto con la atención centrada en la persona y que el enfermero es el eje articulador de esa atención centrada en la persona, que los procesos educativos son un indicador de calidad, que la atención y la educación debe ser individualizada y ajustarse a las necesidades de cada paciente, que se requiere involucrar al cuidador y la familia como una extensión de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, que se debe hacer una detección precoz y para eso sirven este tipo de unidades de las complicaciones e intervenirlas de manera oportuna, que la importancia de tener personal cualificado y de ahí resalto estas iniciativas que permiten que probablemente más personas conozcamos de la insuficiencia cardíaca y sepamos qué hacer y cómo atenderlas y dónde acudir, pero sobre todo que esa información
se la traslademos al ámbito de la práctica cuando tenemos la necesidad de cuidar a un paciente con insuficiencia cardíaca y obviamente el levantamiento de indicadores clínicos del programa y de los desenlaces que podemos encontrar. Todo esto lo que nos va a mostrar finalmente es que este tipo de programas, ya sea porque son unidades avanzadas o en unidades más básicas de atención al paciente con insuficiencia cardíaca, pues tienen un efecto positivo. Por tanto, si lo que nosotros queremos es lograr salud y bienestar de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca y queremos tener éxito en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca y esta pregunta de pronto no es tanto para nosotros, sino para el personal con el que trabajamos y que lidera y coordina este tipo de programas desde el componente médico, y es si en el lugar donde cada uno de ustedes trabaja o cada uno de ellos trabaja, quieren consolidar una clínica de insuficiencia cardíaca y no morir en el intento, definitivamente la respuesta es trabaje en equipo con un enfermero, con un profesional de enfermería, a fin de lograr todos el mismo objetivo. Y como en la analogía de lo que sucede con las colmenas, es un cuadro que me gusta mucho de Saray Llamas, trabajar todos como en la analogía o en la metáfora de la colmena en beneficio de nuestros pacientes. Y bueno, esto era lo que tenía para contarles. Quedo atenta a sus comentarios, a sus dudas o a que podamos discutir un poquito más sobre el tema. Muchísimas gracias.